Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Enrique Ponce. Bienvenidos a mi podcast Cristocéntrico, donde tocamos temas sobre iglesia, liderazgo, cultura, familia, la vida en Cristo, entre otras cosas. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, un gran amigo, pero aparte de todo eso es muy admirable. Yo lo admiro mucho porque lo veo y lo observo cómo ha llevado su clínica de forma muy profesional y he aprendido mucho acerca de él, pero más que nada de cómo ha llevado un proceso de cambio en Cristo Jesús. Aparte de ser director de Clínica Renarci y fundador de la clínica Cielos Abiertos, también es padre y esposo, padre de 3 hijos y esposo y un hijo de Dios que tenemos aquí, mi buen amigo Oscar Córdoba. Bienvenido, hermano, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, mi Quique, me siento bendecido, en victoria, muy halagado con tus palabras y también muy agradecido de que me hayas invitado a este espacio. Excelente, hermano. Pues es un privilegio tenerte aquí y la idea de este podcast es simplemente poderles compartir a las personas que hay un Dios que vive, que se llama Cristo y que puede transformar vidas y que podemos compartir ese mensaje a todo el mundo. Vamos a decir un versículo clave. Siempre me gusta decir un versículo que dice así: para los que están en Cristo, nueva criatura son, las cosas viejas ya pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Para aquel que llega a Cristo, su vida es totalmente nueva, ha cambiado. Y vamos a orar para empezar este podcast. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias por tu presencia, Señor, y gracias por este día. Gracias por la vida y el corazón de mi hermano Oscar que está aquí. Gracias por mi vida también, Señor. Usa esto para tu gloria, Padre. Que pueda ser una plática edificante, que pueda honrarte, Señor, y que pueda transmitir el evangelio a las personas que aún no lo han escuchado. Que pueda inspirar también a otros que ya están en ti, Señor, que ya están en Cristo, pero que quieren seguir transformando, cambiando y haciendo crecer, Señor, su vida cristiana. Te damos gracias y ponemos todo esto en tus manos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermano, pues la primera pregunta que tengo para ti al día de hoy, yo creo que vamos a sacar mucha riqueza en todo esto. Primero que nada, quiero tratar un poco de tu vida anterior, pero no quiero indagar mucho en ella, solamente cómo era antes tu vida, antes de llegar a Cristo, antes de cambiar. Era una vida de adicciones, de consumo, de perdición. Totalmente. Sí, mi vida antes de tener este encuentro con Dios era una vida con excesos. Tuve el problema de las adicciones y tengo todavía, porque siempre considero que somos adictos en recuperación y que nos tenemos que estar cuidando constantemente, pero también hijos de Dios y que fuimos liberados de esas cadenas por parte de Dios. Y en esta vida pasada podemos hablar de que en un principio, porque yo creo que fueron distintas etapas, yo te podría decir fue un infierno, sí, pero al final, ya que hay una frase que me gusta que dice: el camino al infierno parece el cielo, pero el camino al cielo muchas veces parece el infierno, porque implica disciplina y esfuerzo. Entonces, podría dividirlo por peldaños en una escalera que va de bajada. Y en ese sentido, en la primera escalera, pues, fue un contacto, digamos, experimental en el cual hallé y me sentí parte de algo. Porque con el consumo de sustancias me sentía parte de la pandilla, en el narcotráfico en su momento, me sentía parte de algo y de alguien, en la música, en toda esta parte que tú conociste ese sentido también. por supuesto, de hecho, en varias ocasiones estuvimos ahí conviviendo juntos, ¿no? Es correcto. Entonces, en ese sentido de pertenencia, mientras más abusaba de las sustancias, pues obviamente más estela de dolor fui dejando en las personas que me quieren. Esto lo platico, esto lo digo para la gloria de Dios, para que se pueda ver de dónde Dios saca a las personas. Cero glorificar el pecado, cero vanagloriarme de estas historias. Totalmente. Que si bien no te puedo decir me avergüenzan, porque el día de hoy estoy agradecido por todo lo que Dios me permitió vivir para el día de hoy estar aquí compartiendo con personas que le pueda ayudar. Pues esta historia, a final de cuentas, sí son o es una vida pasada la cual dejó mucho dolor en muchas personas cercanas a mí, porque conforme fue bajando
bajando cada peldaño, pues obviamente iban aumentando mis conductas autodestructivas. Te puedo hablar de cómo iba aumentando mi consumo, mi deterioración física, mi deterioración mental. Hecho pedazos emocionalmente yo, hecho pedazos emocionalmente el círculo que me rodeaba. A la familia, todo. Es correcto, y sobre todo también cómo mis comportamientos iban totalmente cegados, la impulsividad, la violencia, todo lo inadecuado y los defectos de carácter que afloran con esta situación. Una vida totalmente, lo decimos, desordenada. Totalmente. Totalmente desordenada, así como lo vivimos, ¿no? Un tiempo. Y la Biblia dice, hay caminos que para el hombre son de bien, pero terminan en muerte, pues. Exactamente. Hay caminos que el hombre piensa que son correctos, piensa que son de bien, pero al final terminan en muerte. Y creo que así fue nuestra vida, ¿no? En el consumo. Y es una bendición poder estar ahorita ya de este otro lado. Y creo que tuvimos el privilegio y la bendición de tener un encuentro con Cristo. Yo creo que me cuentes cómo fue, hermano, porque nos dejamos de ver un tiempo. O sea, cuando andábamos mal y grabábamos rap y traíamos todo enjongados ahí un tiempo, nos dejamos de ver. Yo también viajaba a Obregón, me fui a Guadalajara y ya me tiré a perder y me desconecté mucho de muchos amigos, incluyéndote a ti. Y después me rehabilito yo y de pronto me entero. El Trick también se rehabilitó, o sea, el Oscar también está rehabilitado. Creo que estuvimos como a la par, ¿no? A la par, sí. Yo tenía como duré 7 meses internado, 7 meses y medio, casi 8 meses anexado. Salgo de ahí y como al año pasadito, me entero de que también está rehabilitado. Y como al año y medio, 2 años, nos vemos allá en Renaci, creo. Fue en Renaci y luego fue lo del curso de oratoria, Quique. ¿O cómo fue? Cuéntame todo el orden. Creo, no me acuerdo, creo que fue en oratoria. Nos vimos en oratoria y luego ya te acompañé a Renaci. Sí, porque me invitaste y ya fui a Renaci a compartir. Sí, fíjate. Creo que fue así. Ahorita le estaba contando a Manuel, que es el publicista de acá de Renaci de Cielos, precisamente cómo fue conocerte desde un principio, cómo fue toda esta experiencia, antes de la pregunta esta de mi encuentro con Cristo. Sí, y le comentaba que a mí me daba mucho gusto hacer esto contigo, porque como te comenté ahorita, yo creo que abrir mi corazón en un sentido personal, no profesional, Dios se encarga de saber con quién y fue contigo. Te voy a decir algo y voy a ser muy puntual en esta situación. A mí siempre me dio mucho gusto ver tu cambio. Siempre que veía tu cambio y todo lo que estabas haciendo, me daba muchísimo gusto, llenaba mi corazón de alegría, ¿sabes? Y te admiraba por ese cambio, pero cuando más dije, wow, qué impresionante lo que Dios está haciendo con el Quique, fue en este último torneo en la Clidex. Vas a decir, ¿por qué? ¿Verdad? Te voy a explicar por qué. Porque creo que me entiendes cuando hablo y que me explico cuando digo que somos personas que venimos de un sistema muy competitivo. Totalmente. Y soy muy competitivo. La realidad es que sigo siendo muy competitivo en diferentes áreas de mi vida. Y sé que tú también lo eras. Sí, lo era. No sé si aún, pero lo eras. Freestyle. Todo esa parte. No, en primer lugar, la verdad, muchos de los... Entonces, muy competitivo era. Cuando te vi en la Clidex y vi cómo te fue en los juegos de la Clidex. Pésimo. Un saludo a todos los amigos de Clidex, a Ramón, a Héctor, a todos los amigos que se encuentran también, del 2 y ahí medio, en la Clidex. del CEO de la Clidex. Yo les bendiga. Sí, un saludazo. Y cuando vi cómo, a pesar de cómo te fue, tenías una sonrisa en tu cara y te veía gozándote dentro de ese lugar. Gloria a Dios, Dios está trabajando con Quique enormemente y me dio muchísimo gusto y me dio muchísima admiración ese temple y eso de cómo te mostraste pues ante la situación. No, y luego se quebró la pierna del Ramón. Te iba a preguntar fuera del podcast, ¿cómo sí? ya le van a quitar el yeso, todavía lo tienen, pero no lo van a quitar. Y ellos también estaban contentos. Pues, qué bueno, es la bendición. Qué bueno, bro, sí, totalmente. Recuerdo muy bien el torneo y para mí es un gozo ver personas queriéndose rehabilitar y buscando al Señor, porque para eso el Señor me sacó. Tú lo mencionaste ahorita, o sea, yo también era una persona muy competitiva en el freestyle. Llegué hasta Guadalajara, Aguascalientes, Ciudad de México a competir en competencias
que había alrededor de 3,000 competidores de todo México y quedar en los octavos, en el octavo lugar, para mí era como un perro de pelea. A mí me agarraban y sobres, el Chaca es el que se la va a rifar y a veces ni a los amigos respetaba con tal de ganar, ¿no? Sí, así era el mood ese, pues. Era el mood de que quítate porque vas tú, no me importa si eres de mi grupo, no me importa si eres de quien sea. Pero pues Dios ha transformado mi corazón en el sentido de decir que las cosas que realmente valen la pena no son las que yo creía. Las cosas que realmente valen la pena son las que Dios ha establecido como la unidad, la amistad, la familia. Entonces, cambiar mi esquema de valores me ha ayudado a disfrutar ese tipo de cosas. Totalmente. Y yo creo que a ti también, porque sea lo que sea, yo sé que te irías al Dream Team. Pero, bro, no cualquiera tampoco va a la Penny a hacer un torneo de básquet. Sí. Los morros me lo dicen cada vez que voy a la Penny. O sea, ¿qué haces aquí? ¿Por qué vienes? ¿No? Y es ese gozo que nos llena por las almas que están ahí. Sí, así es, no, totalmente. A mí ir allá me pone muy bien, espiritualmente hablando, emocionalmente hablando. Es algo que disfruto, que me gusta mucho. Es dar de gracia lo que por gracia recibí y precisamente a las personas que están en esa pelea, como por ejemplo nuestros amigos de Clidex y pues cada uno de los que está ahí por diferentes causas en el Cerezo. Me gusta muchísimo ir. Pero bueno, vuelvo 5 pasos atrás, yo creo. ¿Cómo fue mi encuentro con Cristo? A final de cuentas, pienso que Él me había estado buscando desde hace mucho, pero no habíamos podido coincidir. Creo que a todos nos busca siempre, con todos quiere tener un encuentro, pero en mi caso no habíamos podido coincidir. Y fueron diversas circunstancias que me fueron llevando en ese peldaño que te digo que fue de picada al último escalón en ese sentido que tuve. Y ahí, cuando ya no tenía dónde vivir, cuando ya no tenía que ponerme, cuando ya no tenía ninguna otra opción de vida más que o resignarme a que así iba a ser y ver qué iba a hacer con esa vida que estaba eligiendo o cambiar. Y recuerdo muy bien que en ese cuarto, era un ñongo, era un lugar de consumo. Había 2 amigos míos, uno está en la Clidex precisamente y el otro ya falleció. Y recuerdo que la imagen o la visión que tengo de ese recuerdo es que uno de ellos estaba doblado por el consumo de heroína y enseguida había excremento de diversos animales. Y el otro estaba en una situación similar. Al momento de yo también consumir la sustancia, fíjate cómo tuve ese despertar espiritual en ese momento y en ese ñongo que empiezo a voltear a ver alrededor y veo estas imágenes y digo, yo no quiero esto para mi vida. Y ahí Dios habló a mi vida, literalmente, y dijo, levántate. Cuando me hice levántate, recuerdo que yo no sabía qué estaba ocurriendo, salgo y ahí es donde tengo un punto de quiebre. Y empiezo a hablar con él llorando y me acuerdo que le decía, me han hablado de ti, me han contado de ti, pero yo no te conozco. Si tú eres real, ayúdame. Quiero un cambio en mi vida, quiero transformar, quiero hacer una familia, quiero hacer algo diferente. Yo no sé cómo, porque he vivido así durante mucho tiempo. Yo no sé cómo, pero tú ayúdame a cambiarlo y yo te prometo que yo dejo esto. Y en ese momento tiré la jeringa que tenía y eso fue en el 2017. A son de hoy no he vuelto, por la gracia de Dios, a volver a tocar algo así. Increíble. Ese fue muy el encuentro. Muy parecido, bro. Ese fue el encuentro. Y tengo un espejo delante de mí. Y cuando tuve ese encuentro, Dios fue poniendo y sigue poniendo cada una de las escenas y me sigue guiando tanto laboralmente, tanto familiarmente, tanto emocionalmente, tanto mentalmente, tanto en todos los aspectos. Sí, entonces, es un proceso. Gracias a Dios. El crisol le llaman, ¿no? El gracias crisol, a Dios. como el oro y la plata. El Señor nos mete al fuego, prueba tras prueba, año tras año, va puliendo, va quitando cosas, va quitando personas, va moldeándonos. Y yo creo que una de las, en lo personal, hermano, te lo digo, o sea, me identifico mucho con lo que tú estás contando. Fue lo mismo en mi caso, pero en un cuarto detox, no en un yongo, pero
prácticamente lo mismo, sí, no, nomás que sin jeringa y sin anestesia. Bueno, el eléctrico sí, pero sin jeringa, ¿no? Eh, pero en ese proceso es bien importante porque la gente cree que es una varita mágica y se nos quita. Y no, si el Señor llega y hace un cambio espiritual y sobrenatural en la vida de nosotros y nos queda claro que a partir de ese momento ya no volveremos atrás. Y eso yo creo que diferencia entre una persona que sigue recayendo y una persona que no recae nunca más. Cuando la persona está convencida de la experiencia sobrenatural que ha vivido y que ha rendido su vida totalmente al Señor, ¿no? A Cristo, a Jesús. Lo mismo que le pasó a Saulo al convertirse en Pablo. Pero en lo personal yo te digo que una de las formas en las que Dios ha trabajado más en mi corazón ha sido convertirme en un director de un centro. Yo la verdad no quería, bro. Yo, como nos conocimos en oratoria y demás, nos volvimos a ver en oratoria y demás, yo quería hacer mi carrera de conferencista. Y luego me certifiqué como coach y como consejero y dije, no, traigo todos los elementos. Empecé a trabajar con seguridad pública, con salud mental. Tenía ahí la manera de ser impulsado y tener las audiencias necesarias para emprender mi camino como conferencista. Cuando de pronto dos amigos míos me llaman y me dicen, necesitamos que nos ayudes. De hecho, uno de ellos fue de los que fue por mí en el rescate cuando la última vez que me internaron. Entonces, era una persona que me estaba diciendo, carnal, ahora necesito que tú vengas por mí. Ok. Y yo no me quiero dedicar a esto, yo no quiero ser un director. ¿Por qué? ¿Por qué no quería ser un director? Porque yo veía, ahora sí que las pelas que se pegaban los directores, trabajé con varios en las oficinas, en varios anexos, y mi total admiración para todos los directores de clínicas y centros de rehabilitación, porque ya 6 años liderando también una clínica, un centro, pues ya me dan de alguna manera la validez para decir, se sufre. Claro. Pero ha sido muy enriquecedor el ser parte de la directiva de un centro y ha moldeado mucho mi carácter como persona, como hijo de Dios, como trabajador, en muchos aspectos como consejero, en tu caso como terapeuta. ¿Cómo ha sido este proceso de convertirte en un director de un centro? Te cuento que en el primer año donde yo empecé a no consumir, que fue cuando te digo que pues fue este encuentro, porque inmediatamente de ahí lo primero que hice fue, me quedaban 2 cigarros sueltos y como 5 pesos en la bolsa y fui a comprar solicitudes y me dediqué a eso, con ropa prestada, fíjate, me acuerdo mucho, un saludo a mi amigo Víctor del grupo Latentes, que hasta la fecha es un gran amigo, con ropa y todo, con ropa prestada y todo, me acuerdo que me fui a poner solicitudes de trabajo. Conseguí trabajo, empecé como mesero, recuerdo, y el primer año, sin consumo, trabajé de mesero. Entro a una maestría, pues a la maestría en terapia gestal precisamente, y ahí conozco o vuelvo a conocer, porque ya la conocía, a Lupita López, que también le mando un saludo, sabe que la quiero mucho y le agradezco mucho. Y cuando la veo de nueva cuenta, ella me invita a trabajar este rubro. Yo estaba muy contento de mesero también, yo no sabía qué es lo que iba a pasar después. Entonces, cuando llego al rubro que ella me invitó, pues por la historia de vida que tenía y por todo eso le va a servir mucho a los muchachos, me comentaba en ese entonces, yo llego y a la primera semana tampoco dije y pensé, esto no es para mí, o sea, yo quiero seguir en lo que estaba, ¿no? Esto no es para mí. Suficiente tengo con lidiar conmigo mismo como para todavía lidiar con todo este tipo de personalidades, ¿no? Entonces, ahí fue cuando vi cómo lo que estaba estudiando lo podía poner en práctica aquí también. Totalmente. Por eso la línea siempre fue profesional, que es lo que me mencionabas desde un principio. Sin embargo, a final de cuentas, siempre me mantuve, porque ya tenía ese encuentro con Dios, con esa frase en mi cabeza que es el versículo que dice, busca el reino de los cielos y lo demás viene por añadidura. ¿Qué pensaba yo? Haz las cosas bien, trátalos como te hubiera gustado que te trataran a ti, hazlos sentir bien y practica todo tu profesionalismo con ellos.
Yo nunca pensé en llegar a ser director, Quique, o sea, cuando yo trabajaba y ni buscaba tampoco ser director. Cuando yo empecé como servidor, después empecé como consejero, después terapeuta, después vino esta oportunidad de ser supervisor clínico. Y después ya vino esta oportunidad de ser director. Nunca lo busqué, Dios fue acomodando y llevándome por este camino, al igual que me fue llevando por medio de visiones a abrir cielos abiertos y también a ser padre por segunda ocasión. Ha sido todo un proceso, han sido muchas vivencias, como tú dices, muy enriquecedoras, y estoy muy contento con lo que Dios ha hecho en mi vida y cómo me ha formado en ese proceso, tanto de director, tanto familiar, tanto en todos los aspectos. Pero así fue como llegué a ser director, y así fue también, y así ha sido mi experiencia como director. Excelente. ¿Cuál ha sido tu mayor reto? Piensa, no sé, o sea, date un tiempo así para pensar. ¿Cuál ha sido tu mayor reto o uno de tus más grandes retos como director? En lo personal, para fomentar un poquito el tema. Pero en lo personal, por ejemplo, mi mayor reto ha sido mi privacidad, siento yo. Okay. Mi privacidad, o sea, mi vida personal, el atenderme de alguna manera. Porque pues viví 2 años ahí en la clínica estando ahí. Entonces, de alguna manera de tener espacios para mí. Ya ves que de repente uno nomás está solo en el baño y a veces, ¿no? Cuando estás en un centro de rehabilitación. Sí, claro. Así es. Eso fue uno de mis mayores retos. Ya después fueron otros familiares. ¿Cuál ha sido el tuyo? Es parecido, Quique. Te puedo hablar de muchas situaciones, ¿no? Fugas, intentos de fuga, intentos de suicidio, lidiar con familia, muchas situaciones de esas, pero la verdad es que no han sido mi mayor reto. Mi mayor reto es enfrentarme a mí mismo y trabajar conmigo mismo diariamente. Mi mayor reto soy yo, porque si yo estoy bien emocional, mental, espiritualmente, puedo manejar todo lo que está a mi alrededor con la ayuda de Dios bien, de manera adecuada, sin estresarme, sin enojarme, sin molestarme, sin entristecerme, ¿me explico? Totalmente. Sino manejarlo de una manera profesional y listo. Sabemos en lo que estamos, sabemos cuáles son los riesgos de dónde trabajamos y hay que hacerlo lo mejor que podamos. Y cuando te digo trabajar conmigo mismo y cuando me dices esta situación de la privacidad, creo que tienen que ver en un sentido donde el director, el fundador, está para acompañar a todos. Así es. ¿Quién acompaña al director? ¿Quién acompaña al fundador? Exactamente. Es la misma que con los pastores, yo creo, ¿no? Mi esposa está allá y está nomás volteando a ver diciéndome, o sea, en verdad es mucha riqueza lo que estás diciendo y puenteamos aquí. Desgraciado o afortunadamente, como directores, Quique, como fundadores, como líderes, tenemos una responsabilidad muy grande y las personas nunca van a esperar vernos afligidos, entristecidos, totalmente, peleando en batallas, no explique, es algo que tenemos porque somos seres humanos y lo vamos a tener siempre, pero ellos no ven esa parte y está bien que no la vean porque pues de cierta manera nosotros tenemos que estar fortalecidos para darles el acompañamiento. Pero si me preguntas, ¿cuál es mi mayor reto? Es ese, estar físicamente en óptimas condiciones, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, para precisamente acompañar con calidad a las personas. Bro, una vez le lavé los pies a los morros de Detox. Amén. Entré con una bandeja en fuego, ¿no? Vámonos, uno de esos sábados poderosos de gloria. Sobre, les dije, estaban todos en Detox los morros y les lavé los pies. Se me fugaron todos al mediodía en cuanto fui a las compras. Trácatelas, no, se me fueron todos. Y luego al ratito ya me puse medio duro y no. Entonces busqué un equilibrio. He tratado de buscar un equilibrio entre acompañarles y estar. Acompañarles y estar. Porque no es sencillo, no es fácil. Qué buen punto tocas. Y a veces me inclino más a estar. Porque soy de las personas que llega y pum, se mete a Detox con el castigado. Llego y le digo, perdóname, carnal.
Y se sacan de onda. El director, ¿qué está haciendo aquí pidiéndole perdón al Castillo? Perdóname si te ofendí, si te hablé fuerte, si te hablé esto, el otro. Perdón, brother, le digo. Aquí vas a permanecer. O sea, mantengo el orden, firmeza y todo. Pero te vengo a decir que me perdones porque no estuvo bien la forma en la que te hablé. Y cambia el mood. Y empiezan a reflexionar. Bajan, Sí, tras. claro. Y me salgo. Pero luego brinca otro que se quiere aprovechar de la situación. Y es un de estar estirando y aflojando. Creo que es un arduo trabajo manejar una clínica desde el amor y no desde el miedo, porque puedo llegar también con el escuadrón suicida de 6 gorilas y llegar a la old school y decir le bajas, o llegar con 6 ángeles y decir vamos a orar por ti. Sí, estás atado, tienes esto, y yo creo que ese ha sido también mi mayor reto, ¿no? Pero tienes mucha razón, y es algo que me cuesta, lo tengo que reconocer, el aprender a acompañar a las personas. Justo ayer estamos sacando un libro, mi esposa y yo, que se llama Familia Nuevas Fuerzas, y es para las familias con 52 temas, luego comercial, ¿no? Pero luego lo promocionamos. Pero uno de los temas es aprender a acompañar. Y es parte de los talleres de codependencia, además, quitar la palabra ayuda por acompañamiento. Y como director, el hecho de aprender a acompañar a las personas y mantener eso, en verdad es admirable. Es algo que yo he visto en ti, que a lo mejor es una deficiencia mía y he estado escalando hacia eso, ¿no? Pero me has inspirado para poder lograr eso, pues no lograrlo. Entonces, te agradezco eso y muy padre. Y ahora, ¿cómo llevas tu vida como papá, como esposo? Que también quiero aprender de esto, ¿no? Yo apenas estoy empezando, me acabo de casar hace 2 años y tengo una niña, la preciosa mía, de 1 año y medio. Tú tienes 3 hijos, tienes más experiencia. ¿Cómo le haces? Estamos casi a la par Bueno, también, Kike, en ese ¿cómo le sentido. haces para mantener, o sea, ser director de una clínica, dirigir una clínica y ser esposo, ser padre y ser hijo de Dios? Porque no es solamente ser esposo y ser padre, sino llevar esos principios bíblicos a tu casa. Amén. Nada más antes de responder esto, tocaste 2 puntos muy interesantes en tu anterior conversación, que tienen que ver con precisamente cómo vas creciendo dentro, y esto lo platico precisamente por el sentido de podcast, porque creo que, bueno, no creo, estoy seguro que Dios lo hace, y es cómo vas creciendo dentro de tu persona al momento de tu profesionalismo, es decir, cómo vas creciendo como persona al momento de dirigir. Quizá en un principio, en ese sentido, era muchísimo más rígido, más estricto y más cuadrado en cómo debían de ser las cosas. Si él la riega, esto es lo que toca, punto. ¿Sí me explico? Si el staff comete este error, esto es lo que toca, punto. No me salía de esos lineamientos. Y funcionaba. La realidad es que el orden, las reglas funcionan y tienen que existir. Sin embargo, cuando empecé a tener problemas, no sé, similares a las cuestiones que yo quizá juzgaba. Sí. Dios me metió en esas situaciones para hacerme más humano y entenderlas mejor. Wow. Y cuando empiezo a entenderlas mejor, empiezo a acompañar y a estar de una manera diferente. Wow. Eso me gustó tocarlo porque es interesante lo que planteabas y es verdad. O sea, muchas veces tenemos ideas y trabajábamos de cierta manera, pero imagínate, 6 años, 7 años, 8 años en dirección, en liderar esto, pues obviamente en ese tiempo vas cambiando muchísimo. Totalmente. Sí. Yo le llamo negociar. Yo no negociaba. No, para allá, esto, el otro. Y hace un tiempo para acá, creo que desde que me casé, 2 años y medio, más o menos, empecé a negociar con ellos. Porque también Dios me metió en procesos así. ¡Pum! Y de repente tengo una esposa y veo que alguien también ahí tiene su esposa, va llegando, está preocupado. Y verá, no, pues ni modo, ¿para qué te drogas, no? Pero tengo una esposa y luego ya empiezo a reflexionar sobre ese tipo de cosas. Tengo un hijo y empiezo a pensar más en las personas que están ahí, que tienen hijos. Y Dios me ha llevado en procesos en los que digo, bueno, puedo negociar con ellos. Hay cosas que sí, hay cosas que no son negociables,
pero hay cosas que sí son negociables. Y de pronto meterte al cuarto, meterte ahí a consejería con alguien y decirle, bueno, ¿qué estás dispuesto a hacer? Y yo te ayudo con eso que necesitas. O sea, bajarle 3 rayitas, pues, a León. Eso eso que tú dices exactamente me ha servido mucho. Y como familia, o sea, como papá, ¿te ha ayudado a tener más espacios de calidad con tu hijo? Cuéntame un poquito de eso. O sea, ¿cómo Totalmente. administras el tiempo en tu casa? Gracias a Dios, después de estos años se halla un equilibrio y tiene mucho que ver con la comunicación, obviamente, con mi esposa. Ella sabe, conoce, trabaja conmigo también en este rubro y entiende las necesidades que hay en este rubro. Le mando un saludo, un fuerte abrazo, Dios la bendiga siempre, es mi ayuda idónea. Y ella conoce los riesgos de este rubro, conoce cómo es la situación de este rubro y me apoya muchísimo en ese sentido. Claro que también los tiempos y espacios personales para los hijos, para nosotros, son muy importantes. Y esto lo digo también porque imagínate, ahora salgámonos un poquito de esta situación del rubro en el cual trabajamos y metámonos al rubro familiar totalmente. Creo que es un reto mucho mayor que dirigir una clínica de rehabilitación, pero muchísimo mayor. Totalmente. Y con muchos peldaños, con muchas escalas, con muchos retos, con muchas dificultades, con momentos muy padres, con momentos no tanto, pero mientras Dios permita esto, que esperamos sea para siempre, es un viaje que disfruto muchísimo. A mí me gusta mucho la comunicación, el hablar mucho con mi esposa, nos ha ayudado mucho el leer la Biblia y el ver series, el ver películas, el nutrirnos, el asistir a la iglesia, el congregar, todo esto nos ha ayudado mucho, partiendo desde el hecho, Quique, que nosotros cuando nos casamos al mismo tiempo que nos bautizamos. Entonces, la decisión fue 2 en 1. ¿Ves? Wow. Entonces, viene esta etapa después de que nos casamos de ser padres. Digo, yo ya tenía a mi hijo mayor, pero ella no. Entonces, cuando vienen estos niños, tenemos que entender un concepto también de que ella no quería tener hijos. Estábamos en mutuo acuerdo de que ella no quería tener hijos. Entonces, un día en la iglesia, Quique, paso al frente, me ministran, oro y Dios me regala 3 visiones. Una visión fue cielos abiertos. Amén. Otra visión fue a ella cargando un niño en los brazos, es decir, como en la visión acababa de dar a parto. Entonces, cuando termina esa visión, la siguiente visión es, vi a mi hijo mayor y estoy seguro que Dios va a cumplir porque lo que promete lo cumple. En el nombre de Jesús, vi a ese niño grande, como que estaba, no sé si en una boda o estaba no sé, pero lo vi teniendo éxito y me dio muchísima alegría y estoy seguro que Dios, en el nombre de Jesús, me va a permitir verlo. Entonces, cuando tengo la visión de ella con un niño, voy con ella y le digo, ¿sabes qué? Vi esto. Y tal cual pasó. Ella, al momento de que tenemos a nuestros hijos, le cambió el chip de una manera impresionante. Es súper maternal. Al principio me decía, y me acuerdo mucho, no sé cómo le voy a hacer cariños a los niños. Ahorita no para de hacerle cariños a los niños. Y en cuestión personal, igual que en la dirección o comparándolo con esto, a pesar de que es un reto mucho mayor, sin duda alguna, Dios es el que nos ha guiado a fortalecer a nuestra familia, a comunicarnos mejor, a atender nuestro llamado también, a compartir nuestro llamado también de atender este rubro de las adicciones. Ella trabaja contigo, sí, ella te ayuda. ¿Cómo es esa parte? A ver, ella es muy creativa e inteligente y es muy humana. Tiene un sentido muy humanista y eso me ha ayudado muchísimo con la creatividad de diversas cosas de cielos abiertos. Entonces, estamos en eso juntos. También tenemos una instancia infantil. Y ahí también tratamos de llevar a la práctica todo lo aprendido, ¿no? Entonces, recién la acaban de abrir hace poco, ¿verdad? Sí, la agarramos de traspaso, fíjate, le iban a cerrar y como ahí estaban nuestros hijos, vimos la oportunidad porque estaban muy cómodos, estaban muy a gusto y la verdad es que nosotros también con las maestras y todo y de ahí decidimos quedarnos con ella y la verdad es que ha sido también todo un reto, pero ha sido ahí vamos a poner información, pero ha sido muy fructífero, muy rico, he aprendido mucho de ella, he aprendido muchísimo de mis hijos.
Y es algo indescriptible, Quique. Imagínate, mi hijo mayor, por ejemplo, Ángel Federico, que tiene 8 años, lo acabo de ver ganar su concurso de Spelling Bee en la escuela. Es un orgullo impresionante. Sí. Estaba orando ahí porque iba avanzando y avanzando y avanzando en la competición. Soy muy competitivo. Casi me meto yo. Entonces, verlo ganar ahí el concurso de Spelling Bee, sobre todo verlo feliz. Sus palabras cuando bajó fueron: ¿te sientes orgulloso de mí, papá? Imagínate. A llorar. A llorar. Y el de en medio, que es Oscar Alejandro, actualmente tiene 2 años, 5 meses y ya lo estoy llevando a un campamento así o a clases de fútbol. Entonces imagínate, a mí que me gusta tanto el fútbol, verlo que a él le gusta el fútbol y que anda con todo esto, hombre, le doy gracias a Dios verlo. Dios tiene sus detalles contigo, sus tratos contigo. Sí, me tiene muy apapachado, muy bendecido y siempre se lo voy a agradecer. Y el niño más chiquito pues tiene 1 año. Es David Alberto, al de en medio le decimos el Jordan, al de abajo es el Curry. Te iba a decir, sí, Jordan, recuerdo que sí le decía. Y es increíble verlo crecer, disfruto ver cómo le sale su dientito, disfruto sus risas, disfruto ver crecer a todos mis hijos, disfruto mi matrimonio y le doy gracias a Dios por esta parte porque Él conoce los anhelos que existían en mi corazón y sin duda alguna sobrepasó cualquier expectativa, cualquier imaginación y cualquier visión. Estoy muy contento por esto, Quique. Oh, ya, no quiero ni hablar, yo voy a pasar. Amén, amén. Es una bendición escucharte, hermano. Es una bendición escucharte. Estoy viviendo algo muy similar a lo que tú estás contando. Ni modo. Cuéntame eso, Quique. Y luego la tuya es niña. Yo tuve 3 varones, ¿va? Tú tuviste la primera niña. Sí, la primera niña. Sí, la primera niña. No, es que la niña me rompió, pues, me rompió. Yo también esperaba que, pues un niño, vamos a ver cómo viene. Y de repente llego a la casa, la cargo y me hace así, la cargo para querer jugar con ella. De vengo a jugar, ¿no? Viene papá a jugar y me hace... Soy una niña. Y yo, ok. Y hay que sentarse. O sea, hace 1 hora estaba arriba de un techo bajando un cholo con un machete para internarlo y de repente estoy jugando con una niña, pues. Qué padre. Entonces me rompe por completo. Me dice, cálmate. Me dice, sé mi papá. Y entonces te escucho decir eso y conecto con el sentimiento, por supuesto, y es muy inspirador lo que tú estás diciendo. Yo sé, porque estos podcasts, gracias a Dios, los comparten en los centros de rehabilitación, los ponen como cine debate, y les animo a que sigan haciendo estos podcasts también en los centros de rehabilitación, que podamos entrevistarnos, porque hay más de 100 centros aquí en la ciudad. Ahora imagínate cuántos hay en el país y cuántos hay en el mundo. ¿Cuántas personas, hermano, como tú y como yo, habemos en el mundo con esta carga que Dios ha puesto? Pero dice, vengan a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga, dice la palabra de Dios. Y descansamos en esto, en la vida que Cristo nos ha dado. La vida que el Señor nos ha dado, hermano, hay que disfrutarla, hay que aprender a disfrutarla, porque si no aprendemos a disfrutarla y no aprendemos a ver lo valioso, cambiar el orden de prioridades, de esquema de valores que tenemos, de primero Dios, luego nuestro bienestar, luego nuestra familia y poner por último, no porque sea menos importante, sino por salud, poner la escuela, el trabajo, el ministerio. Porque si no tenemos en orden lo de arriba, no podemos dar lo mejor de nosotros para la demás gente. Entonces es muy enriquecedor. Para terminar, hermano, una pregunta. ¿Cuál es tu mayor anhelo en cuanto a tu vida cristiana y el ministerio de adicciones? ¿Qué anhelas a futuro? ¿Cuáles son tus sueños? Cuéntanos. Llegar a su presencia allá, ya que no estemos en este plano terrenal, primeramente, es el anhelo más grande pues en mi vida cristiana. Y en el ministerio realmente no te puedo decir que tenga alguna expectativa, porque si te hablo desde realmente lo que yo
quisiera desde lo que yo siento, pues ojalá y no hubiera la necesidad tan grande. Ahorita estás diciendo algo bien importante. No sabemos cuántos centros y clínicas de rehabilitación hay un montón. Simplemente en la ciudad yo veo que abren, y no nomás abren, se llenan, Quique. Se llenan, entonces, sí, 40, 50, ¿qué te dijera? Ojalá y esto no tuviera la necesidad de existir. Y ojalá esta problemática, porque es una problemática y creo que compartirás conmigo que nos afectó directamente y que afectó a nuestra familia directamente y que vimos batallar mucho a las personas que queremos por esta situación. Entonces, ¿qué más quisiera que no existiera? Pero aterrizando en la realidad, la verdad es que cada vez la necesidad aumenta. Desgraciadamente, cada vez la necesidad aumenta y no queda más que enfocarse que hacer lo más profesional, ético y adecuado y tratamiento posible para las personas que albergan estos lugares. Entonces, si me preguntas, obviamente ya tengo como misiones de parte de Dios, que son, estamos por abrir uno de menores, un centro de menores, de cielos abiertos de menores, y también en el nombre de Jesús, porque Amén. sé que si ya puso la visión, se va a hacer. Si y Dios también, da la visión, Dios da la provisión. Y también está pendiente Obregón, entonces son dos lugares que ya ha pusto Dios Oramos en el corazón. por Obregón, Amén, por la O, amén, mi ciudad, ya nací yo. Es correcto, sí es cierto, Quique, sí. De allá soy, ya tengo un chorro de amigos, no se asusten, no pasa nada. Y pues a final de cuentas, la verdad es que en este ministerio lo más importante es seguir agradando a Dios, seguir haciendo las cosas para su gloria. Y Él es el que da el respaldo a final de cuentas y que las cosas se hagan como Él quiera y que sean para su gloria siempre. Amén. Amén, excelente, pues. Muy buena plática, muy buena conversación. Te agradezco mucho, hermano. La verdad, estoy viviendo una experiencia muy bonita en este momento. Amén. Te agradezco mucho, te aprecio mucho. Estoy muy agradecido por todo tu apoyo también. Me has acompañado. De hecho, fuiste una de las personas que me dijiste, abre tu centro ya. Entre varios camaradas, sí, que me empujaron a abrir también el centro. Pero más allá de eso, podernos compartir el amor de Cristo. Amén. Ambos, poder crecer construyendo una nueva vida y construyendo una familia. Así es. Te agradezco mucho. Por último, algo que le quisieras decir a las personas que te están escuchando. Que sigan luchando por sus sueños, que sigan luchando por lo que quieren. Ahorita tuvimos una plática en la cual ustedes pueden visualizar y pueden escuchar cómo de estar en un yongo, de cómo de vivir en la calle, de cómo vivir en tristeza, de cómo vivir en soledad, se experimenta esta vida llena de alegría, también con sus dificultades, pero llena de alegría, llena de gozo, y esto es gracias a que Dios nos respalda, nos cuida, quiere un encuentro contigo. Entonces mi invitación es a que busques ese encuentro con Dios y si ya lo tuviste, a que sigas disfrutando este proceso que nos regala. Es de verdad increíble y vale totalmente la pena. Y siempre que me des elegir, voy a elegir esto porque vale totalmente la pena. Amén. Pues muchas gracias, ya lo escucharon. Acuérdense de compartir, compartan este podcast, compartan los reels, compartan todo lo que se pueda para llegar a alcanzar a más personas, a más almas. Y no te olvides de suscribirte al canal para que también esto pueda crecer y podamos impactar, ¿por qué no? Una ciudad, un estado, una nación y todo el mundo. Gracias, este es el podcast cristocéntrico y Dios les bendiga. Ánimo.